Nadie esperaba que Nottingham Forest se encontrara tan arriba en la tabla de la Premier League. Pero déjenme decirles que, si prestamos atención a lo que vienen haciendo durante los últimos años, este excelente momento era altamente predecible. La respuesta corta es que gastaron una enorme cantidad de dinero en jugadores. Hasta el mismo Arne Slot del Liverpool admitió que habían subestimado la billetera de este equipo. Sin embargo, la realidad es que es un proceso que va mucho más allá y busca posicionar al club como uno de los grandes de Inglaterra. Bienvenidos al negocio del fútbol. Partamos de la base de que el Nottingham Forest posee una gran historia a sus espaldas. No solamente tienen 150 años de existencia, sino que también consiguieron un título de la Liga, 2 FA Cups y 2 Copas de Europa, hoy conocida como Champions League. Dentro de Inglaterra, solo Liverpool y Manchester United tienen más coronaciones en el evento continental, con 6 y 3 campeonatos respectivamente. Aunque, así como tuvo su época dorada durante la década de los 70 y los 80, en el siglo XXI reinó la decadencia. Previa a su vuelta a la máxima categoría en 2022, la última temporada en la que habían disputado la Premier League fue la de 1998. Es decir, pasaron 24 años sin formar parte de la primera división. Incluso en 3 de ellos cayeron a tercera. El deterioro era total. Hasta que en 2017 apareció este señor. Se trata de Evangelos Marinakis, un empresario griego con una fortuna valuada en 3.600 millones de dólares al día de hoy. Como buen magnate de este país templado y lleno de islas, su principal negocio son los barcos. En 2005 fundó Capital Maritime and Trading Corp, una empresa que actualmente cuenta con 27 buques diseñados para transportar líquidos como el petróleo alrededor del mundo. En total, su flota tiene capacidad para más de 4 millones de toneladas de carga. Con esa cantidad podríamos llenar algo así como 95 millones de tanques de autos. Sería posible abastecer a todos los vehículos de Estados Unidos durante 5 días. Una verdadera locura. Lo interesante de este señor es que no se levantó una mañana y dijo: voy a comprar el Nottingham Forest. Bueno, asumo que hubo uno en particular en el que esto sí sucedió, pero no se trató de algo improvisado en búsqueda de un juguete nuevo como pudo haber pasado en el caso de otros clubes. De hecho, el equipo inglés no fue su primera compra en el mundo del fútbol. Marinakis empezó su camino en la industria en 2011 adquiriendo el conjunto de su ciudad y de su infancia, el Olympiacos. La gestión desde que él asumió fue muy positiva. Si bien ya se trataba del club más grande de Grecia al momento de la compra, consiguió 7 ligas consecutivas para luego acumular otras 3 entre 2020 y 2022. Más importante aún, se consagró campeón en la Conference League de 2024, convirtiéndose así en el primer club griego de la historia en ganar un torneo europeo. Fueron 6 años después de esa gran experiencia que Marinakis decidió hacerse con el Nottingham Forest, un equipo que, como dijimos antes, estaba prácticamente en la ruina en aquel entonces. La temporada previa estuvo al borde de caer a la tercera división y no lo hizo únicamente gracias a vencer 3-0 al Ipswich Town y salvarse por diferencia de goles. Al momento de la compra, Marinakis declaró: tenemos un plan de largo plazo y queremos llevar al Nottingham al lugar al que pertenece. Y por supuesto, Nottingham pertenece a la Premier League y además pertenece a la elite de la Premier League. Esa última frase es clave porque marca no solo la ambición de llegar a la Premier League, sino también de lo que está sucediendo hoy en día, que es pelear por los títulos. Y como veremos en unos momentos, están tomando decisiones que no son para nada fáciles, pero que confirman que ese continúa siendo el objetivo hacia el futuro. Desde la llegada del griego, las cosas comenzaron a mejorar. En 2018 finalizaron en el puesto número 17, 4 lugares por encima del año anterior. En la temporada siguiente terminaron novenos y para 2020 lo hicieron séptimos. Finalmente, luego de un año fallido en 2021, la temporada de 2022 sería en la que conseguirían el tan ansiado regreso a la Premier League. Aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante, porque como vimos en este otro video, una cosa es llegar a la máxima categoría y otra muy distinta es mantenerse. El desafío de ascender es minúsculo comparado al de competir contra los mejores. Fue en ese momento donde Marinakis decidió vaciar la cuenta bancaria. La ventana de transferencias de julio de 2022 fue algo nunca antes visto ni en el club ni en toda la Premier League. El Nottingham Forest trajo 22 jugadores nuevos. Sí, escucharon bien, 22. 2 equipos enteros. Rompió el récord del torneo que hasta ese momento lo tenía el Crystal Palace cuando firmó a 18 futbolistas en 2013. El propio Marinakis explicó las razones detrás de esta increíble ventana de transferencias.
transferencias. 5 de nuestros jugadores claves de la temporada pasada estaban cedidos a préstamo, así que tuvimos que reemplazarlos. Además, hay que comprar jugadores que tengan nivel Premier League, por lo que tuvimos que añadir calidad en todas las áreas. Era inevitable. No compré jugadores solo para gastar dinero, fue porque lo necesitábamos. Si bien no fue solo para gastar, definitivamente tuvo que hacerlo. El total desembolsado se situó en los 165 millones de euros. Dicha suma supera todo el dinero destinado a transferencias en los 147 años previos del club combinados. Y no se trató de una cifra increíble únicamente para el Nottingham, sino también dentro del mercado de transferencias global. Fue el quinto equipo que más gastó en el mundo. Les doy el top 10 para que tengan contexto del número. En primer lugar estuvo el Chelsea, obvio, por 300 millones de euros. Luego siguió el United por 240 millones y el podio lo completó el West Ham por 184 millones. De allí siguen Tottenham, el ya mencionado Nottingham, Barcelona, PSG, Manchester City, Wolverhampton y Bayern Múnich. Fíjense que Marinakis gastó más que superpotencias como el Barcelona, PSG o Manchester City. Una verdadera locura. Los jugadores más caros fueron Morgan Gibbs-White, Taiwo Awoniyi, Danilo, Neco Williams, Emmanuel Dennis, Moussa Niakhaté, Orel Mangala y Julian Biancone. Ahora bien, una cosa es traer futbolistas de gran nivel y otra que pareciera ser muy distinta es lograr que el equipo funcione y gane partidos. Al menos en el corto plazo, porque como lo marca este libro que mencionamos en videos anteriores, en el largo plazo el dinero sí parece haber comprobado que puede generar buenos resultados. Por lo que, habiendo sido el cuarto que más gastó en fichajes de cara a la temporada 2022-2023, al final de ella solo acumularon 38 puntos y estuvieron a 4 unidades del descenso. Para su segundo año, en lugar de medirse teniendo en cuenta lo que habían hecho 12 meses atrás, volvieron a la carga. Esta vez firmando a más de 10 jugadores, entre los que se encontraban Ibrahim Sangaré por 35 millones, Anthony Elanga por 17.5 millones y Chris Wood por otros 17 millones. Al cierre de la ventana de transferencias, el monto desembolsado ascendía a 128 millones de euros. Aunque, a diferencia de la temporada anterior, en esta oportunidad lograron vender a Brennan Johnson por 55 millones, cubriendo al menos una parte del gasto. Lamentablemente, una vez más, los resultados dentro del campo de juego no aparecieron. El equipo acumuló 9 victorias, 9 empates y 20 derrotas, finalizando en la posición número 18 con apenas 36 puntos. La cosa se pondría incluso peor para el Nottingham Forest por cuestiones extrafutbolísticas. Si observan la tabla oficial de la temporada, notarán que no figuran esas 36 unidades que surgen de sumar las victorias y los empates, sino 32. ¿Qué pasó? ¿Por qué le descontaron 4 puntos? Esencialmente porque aquellas épocas en las que podía aparecer un dueño mega multimillonario, comprar a los mejores jugadores y cubrir cualquier pérdida económica sin consecuencias, quedaron en el pasado. Ahora, los clubes tienen un límite respecto a qué tan deficitarios pueden ser cada temporada. En caso de no cumplir, la penalidad suele ser justamente la deducción de puntos. Y eso fue exactamente lo que sucedió con el conjunto de Marinakis. Haciéndolo breve, al equipo se le permitía tener pérdidas de hasta 61 millones de libras, sumando las últimas 3 temporadas. El número surge de las actuales reglas de control financiero del torneo, que si les interesa que lo veamos en otro video, háganlo saber en los comentarios. Cuando el Nottingham presentó los números de la temporada 2022-2023, la cuenta mostraba un déficit acumulado en los últimos 3 años de 95.5 millones de libras, es decir, 34.5 millones por sobre su límite. Como verán, no fue una cuestión de redondeo, no hizo falta ir al VAR. El problema fue que Nottingham Forest gastó como si fuera un equipo grande, pero facturó como uno pequeño. En su primer año de Premier League generó apenas 155 millones de libras, una cifra que se queda bastante corta si la comparamos con el resto del torneo. Tomando los ingresos de los 20 equipos que participaron en aquella temporada, ocuparía la posición número 18, superando apenas al Southampton y al Bournemouth. Gigantes como Manchester City, United y Liverpool consiguen hasta 4 veces esa cifra. Para entender a qué se debe esta diferencia, debemos analizar de dónde proviene el dinero. Allí notaremos que Nottingham tiene una increíble dependencia con respecto a los pagos de los derechos televisivos de la liga. Mientras que lo que ingresó por el estadio representó tan solo el 7% del total y los sponsors lo hicieron por otro 12%, el restante
81% fue gracias a la transmisión de sus partidos. Esto no ocurre porque el conjunto tenga algún tipo de trato especial de la Premier League, sino por lo poco que facturan por las otras dos vías. Manchester United, por ejemplo, consiguió 136 millones a través del Old Trafford contra los 11 millones del City Ground del Forest, es decir, más de 10 veces. Si miramos los sponsors, un club como Liverpool generó 272 millones contra los 19 millones del equipo de Marinakis. Otra vez, una brecha abismal. Esos ingresos, sumado a la contratación de jugadores de primer nivel, hicieron que el club tenga que destinar prácticamente todo su dinero a la compensación de los futbolistas. El gasto en salarios alcanzó las 145 millones de libras, implicando que el 94% de la facturación se utilizó para cubrir este gasto. Únicamente el Leicester City tuvo un porcentaje mayor, alcanzando el 116%. Los grandes, como Arsenal y Tottenham, estuvieron cerca de un mucho más saludable 50%. Lo que nos lleva a la gran pregunta: ¿cómo pueden solucionar esto? ¿Qué deben hacer para aumentar los ingresos y así no volver a infringir las normas financieras? La respuesta es obtener mejores resultados dentro del campo de juego. Una posición más alta en la tabla impacta positivamente en todas las áreas del club. Por ejemplo, actualmente Kaijun Sports, la marca que aparece al frente de la camiseta, pagaría apenas 7 millones de libras al año. Una cifra que, con suerte, llega a ser el 15% de lo que reciben otros, como el United mediante Snapdragon o el City por Etihad Airways. Si el equipo logra ser competitivo, aumentará su visibilidad, generando que más y mejores marcas quieran asociarse a él. Pero, aún más relevante, un buen resultado significa la clasificación a competencias europeas. Acceder a la Champions League brindaría como mínimo unos 50 millones de euros extra. Estamos hablando de un incremento del 30% en la facturación del Nottingham Forest solo por acceder al torneo. Lo interesante es que ese escenario parecía una utopía al comienzo de la temporada 2024-2025. El club venía de salvarse por nada en las últimas dos temporadas, hasta que apareció este señor, Nuno Espírito Santo. El entrenador portugués, llegado a finales de 2023, era la pieza que le faltaba al equipo para hacer funcionar la máquina. Al momento de grabar este video, están terceros en la tabla, habiendo ganado 16 partidos, empatado 6 y perdidos tan solo 7. Con varios encuentros por disputarse, ya superan ampliamente la cantidad de puntos acumulados en las dos temporadas previas. Su estilo de juego rápido y directo ha dado increíbles frutos y se convirtió en una amenaza para cualquiera que esté enfrente. Aunque me atrevo a decir que gran parte del éxito de Nuno tiene que ver con las decisiones dirigenciales que se tomaron previamente. La realidad es que por el nivel de contrataciones que sostuvo el Forest en las ventanas de transferencias, había una gran plantilla por explotar. Lo dijo el propio Arne Slot: no creo que el Forest haya acabado tercero, cuarto o quinto en las últimas 10 temporadas. Lo que quizás subestimé fueron sus gastos. Han desembolsado más dinero que nosotros en los últimos 3 años. Sabes que si gastas tanto dinero, conseguirás buenos jugadores y luego necesitas un entrenador que saque el talento de ellos. Eso es lo que Nuno está haciendo muy bien en estos momentos. ¿Podría no haber ocurrido nunca? Claro que sí. Desembolsar mucho dinero no asegura el éxito. Pero si se puede sostener ese nivel de gasto durante varias temporadas y se tiene la suerte de encontrar a alguien que logre canalizar todo ese talento, entonces las probabilidades estarán a su favor. Ahora bien, una vez alcanzado este rendimiento, es cuando se plantea la pregunta del millón del Nottingham Forest respecto al futuro. Como vimos en este otro video enfocado en la Champions League, una buena temporada valoriza a los jugadores y abre grandes oportunidades de ventas. Obviamente, esto podría significar una increíble cantidad de dinero para el club y la posibilidad de mantener bajo control el gasto en salarios. Pero la otra cara de la moneda es que podría impactar negativamente el rendimiento del equipo dentro del campo de juego en las futuras temporadas. Antes de ver lo que hizo el club respecto a esto, quiero contarles que en breve haremos una actividad gratuita en el Instituto Baikal donde veremos cómo se puede invertir en la industria del fútbol. Recorreremos alternativas que van desde los propios clubes hasta las
marcas de indumentaria. No será una actividad en la que les digamos en qué invertir, pero sí entenderemos qué cosas hay que mirar a la hora de analizar una inversión. Por lo que quienes quieran participar en ella y enterarse de todas las actividades del Instituto Baikal, suscríbanse en el link de la descripción. Volviendo al Nottingham Forest, es en este punto donde está lo verdaderamente sorprendente. Al menos hasta la actualidad, decidieron no dejar ir a sus estrellas. Otros equipos, incluso algunos con mayor capacidad económica, han optado por desprenderse de algunas de ellas en caso de recibir una oferta lo suficientemente tentadora. Algunos ejemplos pueden ser la salida de Jack Grealish del Aston Villa, dejando 117 millones a la institución en el camino, y la partida de Moisés Caicedo del Brighton por 116 millones. Nottingham ya tuvo propuestas de este tipo y dijo que no. Chelsea estaba dispuesto a pagar más de 100 millones de libras por Murillo, y también habrían llegado solicitudes en el mismo rango por Morgan Gibbs-White. Con esto no quiero decir que no vayan a vender ningún jugador, porque siempre hay cierto nivel de recambio, pero la idea está más que clara: mantenerse competitivos a lo largo del tiempo y pelear por los títulos. Finalmente, esta visión de largo plazo no solo se ve en la contratación de jugadores, sino también en el desarrollo de las instalaciones. Ross Wilson, director deportivo de la institución, declaró que hay un nuevo gimnasio para los jugadores, una nueva área médica, un nuevo restaurante, una nueva cocina, una nueva sala de jugadores, una nueva sala de análisis, literalmente todo es nuevo. En esa línea, hace pocas semanas, Marinakis comentó que tienen la intención de comenzar las reformas del estadio al comienzo de la próxima temporada. La idea es llevarlo de las actuales 28.000 butacas a unas 38.000. Incluso se buscaría que el recinto alcance en el futuro las 50.000 personas. En vistas de cómo trabajan la plantilla, más el desarrollo de la infraestructura y su visión de largo plazo, podemos decir que Nottingham Forest está realizando todo lo posible para hacer realidad el sueño que la afición tiene hace más de 40 años: volver a posicionarse como uno de los grandes clubes de Europa. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer los vamos a leer. Nos vemos la próxima.